Entonces, le estábamos diciendo la vez pasada sobre, bueno, estamos haciendo como que un retroceso, ¿no? Entonces vamos a continuar con este retroceso un poquito y después ya seguimos donde estamos. Por ejemplo, ay, se me olvidó, no tuve tiempo de ponerlo ahí eso, en la guía que siempre les mando, pero se los voy a poner acá. Después cuando tenga tiempo lo pongo. De todas formas, como le estaba explicando ahí en el WhatsApp, perdón, el álgebra es como un idioma. De hecho, no es como un idioma, es un idioma. Entonces, así como el inglés, el español, francés, etcétera, pues así las matemáticas también vienen siendo un idioma, ¿sí? Entonces, así como les puse los ejemplos, ¿no? A ver, voy a poner una hoja en blanco aquí. Entonces, como los ejemplos que les puse, ¿no? Por ejemplo, si decimos un número en español, ¿no? En inglés sería a number o one number. Y en álgebra, pues simplemente es poner una letra, cualquier letra que sea. Entonces, siempre y cuando se refiera a un número que no sea específico, ¿no? Ahora, si ya les dicen un número, por ejemplo, les dicen el 7, ¿no? O el 20, o no sé qué, pues ahí sí se pone el número, ¿no? Pero si no les dicen, no les especifican qué número, entonces en lugar de inventar algún número, se pone una letra. Entonces, un número, o sea, es una letra, si lo traducimos a nuestro idioma, al idioma común, sería, pues, o sea, se refiere o significa un número, un número que no es específico y que no se conoce y que es necesario realizar una ecuación o fórmula para poder conocer. O, bueno, en el caso de una fórmula, quizás también haya otros, ¿no? O sea, además del que está despejado al lado del signo igual, les van a aparecer otros números desconocidos e inespecíficos. Y estos los podrían encontrar ya sea en algún tipo de mediciones, ¿no? Ay, perdón, no, pues, sí, algún tipo de medición o preguntando a alguien, o incluso, ¿no? Si se refiere a ustedes, pues anotando sus datos, ¿no? Por ejemplo, les pide su peso, su talla, ¿no? Su edad o no sé qué. Entonces, pues simplemente sustituyen esas variables por esos datos, ¿no? O si es a la medida de una mesa o de una puerta o de no sé qué, pues miden esa puerta, miden esa mesa y entonces con eso ya obtienen el valor de esa, literal, ¿no? Entonces, ahora si es una ecuación, pues en las ecuaciones mayormente solo aparece, bueno, no mayormente, solamente aparece una variable. Entonces, en las ecuaciones, a diferencia de las fórmulas, solamente va a aparecer una variable. Y y pues al final se va a encontrar el valor de esa variable, ¿no? Pero tanto en las fórmulas como en las ecuaciones tenemos esas expresiones algebraicas. Entonces vamos a poner así. El álgebra entonces viene siendo un idioma, ¿no? Como les decía hace rato. Así como el español, como el inglés, como el francés, el álgebra es un idioma. Un idioma con números, vamos a decir, ¿no? Bueno, y letras también. Números y letras. Entonces, obviamente de forma matemática, ¿no? Entonces, así como podemos traducir, por ejemplo, del español al inglés, o viceversa, ¿no? Del inglés al español, así también podemos traducir del español, o sea, o del lenguaje común al álgebra, o al revés, del álgebra al lenguaje común. Entonces, entonces eso que ponemos que 2x, que
4xk al cuadrado, que no sé qué. Eso ¿cómo se les llama a eso? Se les llama términos, ¿no? Bueno, si digo 2x al cuadrado, por ejemplo, 2k al cuadrado. Esto viene siendo un término algebraico. Término algebraico. Ahora, qué es un término? Bueno, un término es lo mismo que una palabra, ¿no? Términos, ustedes lo buscan en el diccionario, es lo mismo que una palabra. O sea, de hecho, eh, cuando quieren escribir un texto, ¿no? Y necesitan repetir varias veces algo que se refiere a una palabra, para no estar repitiendo varias veces esto mismo, se pueden usar sinónimos. Y uno de estos sinónimos, un sinónimo de palabra, Entonces, término es una palabra. O sea, que en otras palabras, esto que ponemos aquí, que 2k cuadrado, algo así, viene siendo una palabra. Es como si fuera una palabra, ¿no? Y una ecuación que está, bueno, en un lenguaje común, vamos a decir, como el español, por ejemplo, eh, para que nosotros podamos expresarnos, usamos que palabras, ¿no? Usamos palabras. Y luego al juntar estas palabras, formamos ¿qué? Al juntar las palabras, ¿qué formamos? Un enunciado, ¿no? Al juntarlas, se forma un enunciado. Pues lo mismo es en el álgebra, exactamente lo mismo. Si juntamos varios términos, formamos una ecuación. Entonces una ecuación viene siendo como un enunciado, ¿no? Háganlo de cuenta. Para los que me dijeron que como que no han entendido nada de lo que hemos visto, lo pueden entender de esa forma. Un término algebraico viene siendo como una palabra. Y una ecuación o fórmula viene siendo como un enunciado. Vamos a poner ahora. Entonces, un término algebraico es como una palabra y es una palabra. Y una ecuación, una fórmula o ecuación, sería como un enunciado. Oración o frase, ¿no? No tiene diferencia. Entonces, así como cuando ustedes en un idioma común, ¿no? Juntan varias palabras y forman un enunciado. Lo mismo sucede en álgebra. Si ustedes juntan varios términos algebraicos, forman una ecuación que viene siendo, o expresión algebraica, que viene siendo lo mismo que un enunciado. Entonces, entiéndanlo así, una ecuación o fórmula viene siendo como un enunciado, ¿sí? Entonces, y así como puse este de aquí, ándale, por ejemplo, este de aquí. Eso es el lenguaje común, ¿no? En lenguaje común nosotros diríamos, la crema es 10 veces más cara, o 10 pesos más cara, 10 pesos, no 10 veces, 10 pesos más cara que el perfume.
Entonces, ¿y esto en álgebra cómo lo pondríamos? Pues así, C es igual a 10 más P. O sea, todo eso que puse en lenguaje común, la crema que es 10 más cara que el perfume, todo eso, en lenguaje matemático simplemente sería una C con un signo igual, 10 más P. La C vendría siendo la crema, ¿no? P vendría siendo el perfume y 10 más, 10 pues lo que cuesta más, ¿no? 10 más lo que cuesta más. Cuesta 10 más. Entonces, y así podemos crear muchos enunciados, vamos a decir entre comillas, ¿no? Enunciados algebraicos, ¿no? Con enunciados normales, ¿no? Con un enunciado normal puedes crear un enunciado o ecuación, ¿no? O fórmula. Vamos a poner otro, por ejemplo, que yo diga, vamos a poner esto en lenguaje común y luego lo pongo en lenguaje algebraico. Por ejemplo, que yo diga ¿qué podría ser? Vaya a ser Pedro, la edad de Pedro, ay, no sé, es el triple que la de Augusto. O sea, Augusto. Eso es en lenguaje común, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría esto en lenguaje algebraico? ¿Cómo? Bueno, acuérdense que en lenguaje algebraico son simples números y letras, ¿no? Entonces, ¿cómo pondríamos esto? Lo ponemos así. Podríamos poner una P de Pedro, ¿no? P es igual a triple. Acuérdense que triple se representa con un número 3. Y Augusto lo podríamos poner con una A. Entonces, así. Todo eso que escribí larguísimo, bueno, todo eso que estuvo largo, ¿no? En lenguaje común. En lenguaje algebraico simplemente sería esto de abajo. O sea, es lo mismo, pero más simple, ¿no? Entonces, aquí lo que lo puse con lenguaje común, la edad de Pedro es el triple que la edad de Augusto. En lenguaje algebraico simplemente sería P es igual a 3. ¿Y de dónde salió eso? Pues de lo que escribí allá. La P viene siendo Pedro. El 3 viene siendo el triple, ¿no? O sea, lo que equivale al número que equivale al triple, que es el 3, el coeficiente 3. Y Augusto, pues lo estoy poniendo con una A, ¿no? Entonces, P es igual a 3A, viene siendo esto. Bueno, vamos a poner uno más, vamos a poner unos más para que se vaya entendiendo. Bueno, a ver, por ejemplo, otro que yo diga, a ver, la mitad, ese, quiero ahorrar la mitad de mi sueldo. Esto en lenguaje común, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría esta frase o este enunciado en lenguaje común en lenguaje algebraico? Vamos a ver. Pues lo puedo poner de la siguiente forma. Acuérdense que mitad en álgebra se representa con una división entre dos, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá A es igual a
así, así podría quedar. A es igual a X sobre 2. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, A viene siendo el ahorro, ¿no? Y la X viene siendo el sueldo. O sea, de lo que ganes, le sacas la mitad. Y eso va a ser tu ahorro. Entonces, todo eso que puse en lenguaje común, ¿no? Que estuvo largo, ¿no? Quiero ahorrar la mitad de mi sueldo, todo eso en lenguaje algebraico viene siendo A es igual a X sobre, que la X en este caso viene siendo el sueldo. O sea, le puse X, pero igual le puedo poner ¿no? De sueldo, o P de pago, ¿no? Entonces, en este caso le puse X, me gustó la X. Pero igual si quieren le pueden poner una P de pago, ¿no? Entonces, así, ya vieron, cómo es el álgebra. Entonces, el álgebra, como les decía, entonces realmente es un idioma, ¿no? Viene siendo un idioma en el que expresamos algo que está en lenguaje común, o sea, es algo que está en lenguaje común, lo expresamos en lenguaje matemático, ¿no? Entonces, viene siendo como aprender un idioma, ¿no? Prácticamente. Entonces, una vez que ustedes vayan dominando y por eso les puse este cuadro de acá, porque este cuadro prácticamente nos menciona la mayor parte de las expresiones algebraicas que podrían combinarse en una ecuación. Por ejemplo, si decimos un número, acuérdense que número que no se especifica en álgebra viene siendo una letra, ¿no? Cualquiera, puede ser cualquier letra. Entonces, si digo un número más 15, ¿me están diciendo qué número? No, solo dice un número, pero ¿qué número? Pues quién sabe. Entonces, por esa razón, como no me especifican el número, pongo una letra. Entonces digo Y más 15 o M más 15, o sea, cualquier letra, ¿no? Puede ser cualquier letra. Un número menos 20. Igual, ¿me están diciendo qué número? No. Entonces, en este caso sería una letra. Entonces sería, ahí donde dice número, lo cambio por una letra y digo menos, el signo de menos y el 20, ¿no? Entonces, cuando me digan el número específicamente, ahí sí se pone, ¿no? Pero cuando no es específico el número, pues pongo una letra. Ahora dice el doble de un número. Doble. ¿Cómo se saca el doble de un número? Multiplicando por 2, ¿no? Entonces, quiere decir que se va a usar el coeficiente 2. No, no, o sea, cuando yo diga doble, voy a usar un coeficiente 2 y le pongo una letra, ¿no? Si es que no me especifican el número. Entonces se queda como 2x. Ahora el triple. Si el doble se representa con un coeficiente 2, el triple se representa con un coeficiente 3. Entonces, triple de un número, 3x. O 3a, o 3p, o cualquier letra que sea, ¿no? Entonces, ahora dice el cuádruple. ¿Qué es eso de cuádruple? Pues cuádruple viene siendo 4 veces algo, ¿no? Entonces quiere decir que se va a representar con un cuadro y una letra, porque no me especifican el número. Luego dice la suma de dos números. ¿Me dicen qué números son? No, ninguno de los dos me menciona. Entonces, por lo tanto, a los dos les voy a poner letras. Luego dice el doble de un número más 12. El primer número no me lo menciona, solo dice un número. Entonces pongo el coeficiente 2, que significa doble, y luego le pongo la letra, y luego le pongo más. Ah, bueno, aquí hubo un error. Ahí puso 13, realmente debe ser 12. Bueno, no había dado cuenta de esa parte. Entonces, pero debe ser 12. Fue un error ahí, no 13.
Bueno, entonces quedaría como 2x más 2. Entonces vamos a corregir esa parte. Vamos a poner acá editar. Y acá le ponemos. Ahí está. Voy a cambiar acá por 12. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces ya ahora sí ya somos el 2. Vamos a terminar esto. Ahí está. Entonces es 2x más 2. Luego lo dice el triple de un número menos 4. Entonces, triple habíamos dicho que se representa con un 3, con un coeficiente 3. Y como no me dicen qué número específicamente, entonces pongo una letra M o cualquier letra, ¿no? Entonces, luego digo menos 4. Menos 4. Lo dice la mitad de un número. Cuando digo la mitad, bueno, a cualquier número que yo le quiera sacar la mitad, esto se hace dividiendo entre 2, ¿no? Por lo tanto, si yo digo en álgebra, cuando yo exprese un mitad, siempre va a ser sobre una división de 2. Y en álgebra las divisiones se representan de esta forma, cada vez que vean esto así como fracción o razón, así por ejemplo, es división, significa división. Entonces, si ustedes les dicen la mitad de un número, entonces, si no les especifican el número, entonces aquí ponen una letra, ¿no? La mitad, por ejemplo, entonces voy a poner acá, por ejemplo, no sé, cualquier letra, una N, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo la mitad de un número, ¿sí? Si me especifican el número, pues en ese caso, pues ya pongo el número. Por ejemplo, si me dicen la mitad de 20, pues acá pongo 20, ¿no? Pero si no me especifican el número, solo me dicen un número, entonces pues pongo una letra. Muy bien. Luego dice la mitad de un número menos 7. La mitad, ya dijimos, ¿no? La mitad, ¿cómo se expresa la mitad? Con un 2, o sea, con un 2 abajo, ¿no? Con un 2 abajo, y como no me dicen el número, me dicen el número. No, no dice, solo dice de un número. Dice la mitad de un número. Entonces, como no me dicen el número, pues pongo una letra, ¿no? Una X, Y, lo que sea. Entonces, y luego dice menos 7, menos. Y si me dicen el número específicamente, es el 7. Entonces ahí pongo el 7, menos 7, ¿no? Luego dice 2/3 partes de un número. 2/3, ¿cómo se representan 2/3? Pues como 2/3, ¿no? 2/3 viene siendo 2/3 partes. Entonces, si yo digo 2/3 partes, pues es lo mismo que decir 2/3. Entonces, 2/3 de un número o 2/3 partes de un número. Y no me dicen el número, entonces por lo tanto, pues pongo una letra. Luego dice un número dividido entre otro. ¿Me dicen los números? No, ninguno de los dos me dice. Entonces, por lo tanto, tiene que ser letras en los dos. Tanto el dividendo como el divisor. Les pongo letras porque no me dicen específicamente qué letra. O sea, qué número, perdón. Dice el producto de dos números. Producto, si ustedes investigan, el producto en aritmética. Así se le llama al resultado de una multiplicación. El producto es el resultado de una multiplicación.
Entonces, si dice el producto, o sea, el resultado de la multiplicación, ¿verdad? Es lo que quiere decir, ¿no? Si dice el producto, entonces el resultado de la multiplicación de dos números. O simplemente la multiplicación de dos números. O sea, que debes multiplicar dos números. ¿Pero qué números? Pues quién sabe, no me dicen. Entonces, como no me dicen qué números, pues le pongo letras. Luego dice el producto de dos números más 5, exactamente lo mismo que hace rato, ¿no? Solo que adicionalmente me piden que yo sume más 5. Luego dice la mitad del producto de dos números. La mitad del producto de dos números. Bueno, aquí mm, no necesariamente, bueno, podría, bueno, está bien, creo que sí está bien. Sí, bueno, sí, creo que debe dar lo mismo. Pero igual se pudo haber puesto así. Se pudo haber puesto así como lo pusieron, o igualmente se pudo haber puesto de esta forma. Acuérdense que mitad es algo que se divide entre dos, ¿no? Entonces, si me dicen, ¿qué dice? ¿Qué decía la? Ay, no creo que decía, no, ya no. Decía, ¿qué decía? No me acuerdo. Decía, a ver, la mitad del producto de dos números. Bueno. Entonces, ya les dije, ¿no? Producto significa multiplicación. O sea, voy a multiplicar dos números. Entonces, de la multiplicación del producto, o sea, del resultado de la multiplicación de dos números, el divido entre dos, ¿no? Entonces, pero no me dicen qué números, entonces puedo poner letras, ¿no? O le pongo letras. Puedo poner A por B. Entonces así también podría quedar. Dice el producto, o sea, multiplicación de dos números, pero no me dicen los números. Entonces, como no me dicen los números, pues pongo letras. Por ejemplo, A por B, ¿no? A por B, que ese vendría siendo el producto, la multiplicación, y luego abajo pongo el 2 porque dice la mitad. Dice la mitad del producto de dos números. O sea, de lo que resulte la multiplicación de dos números, le voy a sacar la mitad. Entonces quedaría así. O como menciona ya, igual debe dar lo mismo. Debe dar lo mismo. Por ejemplo, si ustedes vas a comprobarlo, por ejemplo, suponiendo que tengamos los números, ¿no? Vamos a suponer que A valga, no sé, 5 y la B valga 3 o 2, vamos a decir 2. Entonces quiere decir que habría que multiplicar 5 por 2, ¿no? Y luego a 10, que es el resultado, lo divido entre 2 y me va a quedar 5. Entonces el producto, dice, la mitad del producto de dos. Exacto. El producto de dos números fue 10. 5 por 2 son 10, ¿no? Y luego la mitad de 10, 5, ¿no? 10 entre 2, 5. Y luego entonces, bueno, ahora si lo hago como pusieron ayer, debe dar lo mismo, vamos a ver. 5 por 0.5, sí. Ah, no, sí, está bien. No, perdón, era 10, perdón. Era 10, perdón. No 5, 10. 5 por 0.5, sí, da lo mismo. Sí. Entonces, ya sea que dividan 10 entre 2 o multipliquen 10 por 0.5. Es lo mismo. Entonces, aquí lo que se hizo es de que se puso un medio por el producto, ¿no? O sea, multiplican lo que valga la A por la B, por lo que valga la B, y luego el resultado lo multiplican por un medio o por 0.5. O lo que es lo mismo, multiplican lo que valga la A por lo que valga la B, y luego el resultado lo dividen entre dos. Es lo mismo.
Bien. Luego dice 5 menos un número. 5 menos un número. Me dicen que número, bueno, el 5 sí lo dicen, pero el otro no lo dicen. Entonces, al que no me dicen, pues le pongo una letra. Luego dice 2000 menos un número. Me dicen un número igual, pero el otro tampoco me lo dicen, por lo tanto, el otro va a ser letra, ¿no? Luego dice 6 más un número, la misma situación. Me dicen el 6, pero no me dicen el otro número. Entonces, le pongo más y le pongo una letra, ¿no? Luego dice un número más la mitad del mismo. Un número, me dicen el número, no. Entonces, ¿qué número es? Pues quién sabe. Entonces le pongo una letra y luego dice más la mitad del mismo. La mitad, habíamos dicho que se expresa con una división entre dos, ¿no? Entonces, la mitad del mismo. Ahora, si me dicen el mismo, entonces quiere decir que la letra que usé al principio es la misma letra que debo usar con el otro término, ¿no? Porque dice el mismo. Ahora, si dijera un número más la mitad de otro número, pues en ese caso sería una letra, por ejemplo, K, más, y en el otro sería otra letra, ¿no? Porque sería otro número. Pero acá como dicen el mismo, entonces pues debe ser la misma letra que usé al principio, es la misma letra que debe ser luego, ¿no? Luego dice 8 veces un número, 8 veces 8, ¿qué significa 8 veces? O sea, la o sea, que el número que no sé cuál es, lo tengo que dividir entre 8. Mejor dicho, multiplicar por 8, no dividir, multiplicar por 8. Entonces, les había dicho que cuando un número y una letra están juntitos y no hay nada que los separe, significa multiplicación. Igual cuando vean 2 letras juntas, sin ninguna separación, también significa multiplicación. Como este de acá. El producto de 2 números juntaron a la X y la Y, están juntitas. La X y la Y están juntitas, por lo tanto significa multiplicación. Entonces quiere decir que cuando yo sepa el valor de la X y el de la Y, simplemente, o sea, lo que voy a hacer es multiplicar. Muy bien, ahora dice un número al cuadrado. Bueno, cuando decimos al cuadrado quiere decir un exponente 2, ¿no? Un número pequeño hacia arriba. Acuérdense que a eso se le llama exponente, ¿no? Al número que va hacia arriba, al número pequeño que va hacia arriba se le conoce como exponente. Entonces quiere decir que aquí sería un número que tenga un exponente 2. Un número al cubo. Bueno, eso de al cubo se le llama así a la base, a una base que está elevado al exponente 3. Entonces luego dice un número elevado al exponente 8. Pues como no me dicen qué número, pues pongo una letra y le pongo pues n, ¿no? Y luego dice exponente 8, entonces pues puedo ponerlo, sería así, ¿no? Un número, pues no me dicen el número, o no me dicen el número, le pongo una letra, y pues el exponente ya dijimos que es un número pequeño hacia arriba, ¿no? Entonces quedaría así. O en dado caso que yo no pueda escribir, porque no todo, hay ciertos formatos que no me permiten escribir así números pequeños hacia arriba. Ahorita el WhatsApp, por ejemplo, sí lo permite. Anteriormente, en versiones anteriores no se permitía. O sea, no lo permitía el teclado, ¿va? Entonces, en esos casos tendría uno que poner así. Le pone la letra y le pones este símbolo así como pico, así como se puso allá, ¿no? Y entonces es lo mismo. Cuando vean un pico, es así como pico. Significa, y luego un número, significa que el número es un exponente. El número que está después de ese pico es un exponente. Entonces, si el formato no lo permite, no permiten que pongan un número pequeño hacia arriba,
Entonces le ponen ese piquito. Por ejemplo, acá el WhatsApp sí lo permite. Le ponen acá la N, le ponen acá un 8 pequeño, ¿no? Sí lo permite esa. Como le decía, anteriormente, en versiones anteriores no se podía. Pero ahorita ya se puede. Entonces ya se puede. Pero en internet no se puede. Por ejemplo, si ustedes ponen en Google, quieren poner un exponente elevado, un número exponente, un número elevado a un exponente, no se los permite. No se los permite. Tienen que poner. No, sí lo permite ahorita. No, perdón, sí se lo permite. Bueno, es que anteriormente no lo permitía. Creo que es nuevo. Creo que es nuevo, porque me acuerdo que antes no se podía. Tenía que yo escribir así, bueno, si quiero escribir algo que esté elevado al exponente 8, tenía que poner así. Así tenía que poner. Porque no se podía. Era imposible. O sea, no me permitía poner un número pequeño hacia arriba, ¿no? Solo permitía números así. O sea, en otras palabras, como dicen estos superíndices, ¿no? No me permitía superíndices. WhatsApp ni Google, nada de eso me permitía superíndices. Solo me permitía números o letras así normales, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? En posición normal. Pero si yo quería escribir algo así, como en forma de superíndice o de subíndice, no se podía. De hecho, el subíndice no se puede, creo que todavía. El superíndice ya se puede. Bueno, los números específicamente, los exponentes, pero subíndices no, eso no se puede. Entonces, ahora, si ustedes quieren expresar un subíndice, a ver cómo eran los subíndices. Los subíndices creo que era a ver, con una, con una línea, parece, no me equivoco. Vamos a ver. Sí, parece que era con una línea. Bueno, si dicen así, N. Si ustedes ponen esto, están queriendo decir N, o sea, que el 2 debe estar abajito, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, si ustedes ponen esto, X. Ay, Dios. Si ustedes ponen esto significa un 2 hacia abajo, ¿no? Y si ustedes le ponen el piquito que les mencioné, significa que el 2 está hacia arriba. Entonces, cuando vean que un formato no les permita poner exponentes, le ponen ese piquito, ¿sí? Entonces, eso significa un exponente. Pero no lo pongan así, porque he visto, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, albañiles o personas que conozco, que cuando quieren poner, te mandan, ¿no? Por ejemplo, no sé, un presupuesto sobre algo, y te dicen en el metro al cuadrado, ¿no? O sea, y te ponen así, metro al cuadrado, te lo ponen así, M2 así normal, o sea, el 2 te lo ponen así normal, pero no está bien. Debe ponerse el piquito. Si no se puede, si el formato donde estás escribiendo no te permite poner un 2 hacia arriba, entonces le pones ese piquito, pero solo así no se ve bien. Entonces así, si no les permite poner metros al cuadrado, entonces le ponen, o sea, si no les permite poner metros al cuadrado de esta forma, ¿no? Como debe ser, con un exponente. Entonces, esto está mal. No hagan eso. Mejor pónganle el piquito. Entonces, si solo lo ponen así, M2 no. Debe ser el piquito. M, el piquito y 2. Y eso viene a ser no lo mismo que el que está arriba. O sea, este piquito se está indicando que el 2 va hacia arriba.
Pero así solo poner m y 2 no. Muy bien. Entonces ahora ya quedó más claro los que decían que no entendían nada de lo que estábamos diciendo. Ya, ya les quedó más claro. Ya les quedó más claro qué es el álgebra. Sí. A ver, creo que Bruno es el que había dicho que no entendía. Ya. Entonces, lo que escriben entonces, las ecuaciones o fórmulas que escriban, pues simplemente es una interpretación matemática, o sea, de un problema. Así como, por ejemplo, ¿no? Les decía, un texto que está en tal idioma, por ejemplo, vamos a poner, alguien está hablando en inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen para que otras personas lo puedan entender? Pues lo interpretan, ¿no? Interpretan a esa persona. Y entonces, cuando se hace esa interpretación, pues ya otras personas pues pueden entender, ¿no? Entonces viene siendo lo mismo aquí. Entonces, este, algo que está en lenguaje común, por medio de una ecuación, lo pasamos a un lenguaje matemático o algebraico, ¿no? Muy bien, entonces, y así viene siendo en todo lo que vimos. Ahora, lo que vimos, eso de que decíamos que términos semejantes, que no sé qué, significa simplificación, que se había dicho, ¿no? Lo que están haciendo es simplificar las palabras o términos que componen una ecuación o fórmula. Entonces, para que la ecuación quede más corta y sea más fácil de desarrollar. Entonces, tienen un montón de términos, pero resulta que todos son semejantes. Entonces, mejor, más fácil, suma esos términos, ya solamente te va a quedar uno. ¿Para qué quieres tantos términos? Mejor suma todos y solamente te queda uno. Y entonces así sería más fácil, ¿no? Y entonces la ecuación así queda más corta y resulta más fácil resolverla. Entonces es lo que hicimos. Lo que les enseñé la vez pasada de que hacían sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con términos algebraicos. El propósito era ese, simplificar una ecuación, dejarla más simple, más corta. Entonces, ya de esto, pues ya se puede resolver más fácilmente una ecuación. Entonces, ya ahora, ya que tengan esa ecuación más corta, más reducida, entonces ya proceden a realizarla. Y como les decía, pues hay varios pasos para realizar bueno, si se trata de una fórmula, lo primero que tienen que hacer es sustituir las variables, ¿no? Entonces tienen que sustituir las variables. Ahora, si se trata de una ecuación, pues ahí directamente vamos a proceder, este, con los pasos para encontrar el término que está despejado o que debe estar despejado, que es precisamente el que de plano no vamos a conocer. Porque en una fórmula les pueden dar los valores de diferentes variables, pero va a haber una que no les van a dar. Y esto van a tener que encontrarlo al realizar la fórmula, ¿no? O sea, al resolver la fórmula es como van a encontrar ese dato que de plano no les dieron. Por ejemplo, si tenían variables como talla, como peso, como edad y kilocalorías, y les dieron todo menos las kilocalorías, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las kilocalorías van a tener que encontrarse hasta que se resuelva la fórmula, ¿no? Entonces,
Ahora, en una ecuación, pues mayormente en la ecuación solo les van a dar una variable. Entonces, quiere decir que, entonces, esa variable, esa única variable que les den, su valor va a aparecer hasta el final. Entonces, ¿cómo se va resolviendo una fórmula, una ecuación, una expresión algebraica? Pues así como les mencioné. Vamos a anotarlo acá. Bueno, ahí les mencioné cómo, pero vamos a anotarlo acá. Acuérdense, el primer paso para resolver una ecuación o expresión algebraica es, bueno, si es una fórmula, pues es lo mismo una fórmula. Este, si es una fórmula y ya sustituyeron todos los valores de las variables, entonces ahora ya pueden hacer esto que les vamos a mencionar. Y si es una ecuación, pues ya desde el principio pueden empezar. Entonces, primero tenemos que fijarnos que los términos semejantes estén en el mismo lado. ¿Sí? Acuérdense que es un término semejante. ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede decir que es un término semejante? ¿Qué son los términos semejantes? Bueno, términos, términos. Faltó una S acá. Ahí. No, no, bueno, perdón. ¿Qué son los términos semejantes? ¿Se acuerdan? Los términos semejantes tienen dos cosas iguales. Por ejemplo, si yo digo, no sé, 2 más 4z, ¿serán semejantes estos dos? Son semejantes. 2 y 4z son semejantes. ¿Sí? A ver, nos dicen que sí. ¿Quién dice, quién dice otra respuesta? 2 y 4z son semejantes. No son semejantes. Acuérdense que los semejantes deben tener la misma variable y el mismo exponente. Entonces, este tiene z, pero este no tiene z, solo es 2. Entonces, ¿son semejantes? No, no son semejantes. Porque para que sea semejante, este también tendría que tener una z. Entonces, los semejantes deben tener la misma variable. ¿Sí? Si uno tiene z o cualquier letra que sea, y el otro no tiene esa letra o ninguna letra, no es semejante. Este 2, por ejemplo, no tenía ninguna letra, ninguna literal. Por lo tanto, no es semejante a este. Y lo mismo pasaría si tuviera, por ejemplo, otra letra, que fuera, no sé, K. Sí tiene letra, pero no es igual que esta, porque esta es K y esta es Z. Entonces, ¿son semejantes? No, no son semejantes. Entonces, tiene que a fuerzas tener la misma literal. ¿Sí? Entonces, así sí son semejantes. Y además tiene que tener el mismo exponente. O sea que así, si aquí tuviera un 2, un exponente 2, y aquí no tuviera nada, o sea, aquí tuviera un exponente 1, invisible, entonces no son semejantes tampoco. Porque aunque tengan la misma literal, pero acá el exponente es 2, pero aquí el exponente es 1. Entonces no. Entonces acuérdense, términos semejantes debe ser la misma variable y el mismo exponente. Misma variable
mismo exponente. Vamos a poner x para que dé, ¿sí? Entonces, si no tienen las mismas variables y no tienen los mismos exponentes, tampoco no son semejantes. Entonces, tenemos que fijar, desde eso primero tenemos que fijarnos en una ecuación. Y acuérdense que en las ecuaciones, en las expresiones algebraicas, el signo igual la divide en dos partes. El signo igual divide la ecuación o fórmula en dos partes. Tenemos un signo igual, entonces todo lo que esté de esta parte va a ser la parte izquierda de la ecuación, ¿no? Y todo lo que está aquí, pues va a ser la parte derecha de la ecuación. Derecha. Ahí. Entonces, el signo igual es el que separa la ecuación en dos partes, en dos lados. Muy bien. Ahora, si vemos entonces que hay términos que por ejemplo tengo lo siguiente. Aquí tengo un 2m, por ejemplo. Y acá tengo un 4 y acá tengo una m. ¿Qué está pasando ahí? El 4 está junto a la m. El 4 está junto con una m. Es semejante ese 4 a esa m. Si ese 4 no tiene, solo es 4, podemos decir que ese 4 es semejante a la m. ¿Es semejante el 4 a la m? Si solamente es 4, no tiene ninguna letra. Ese 4 no tiene ninguna letra, solamente es un número 4. Y la m, entonces, son semejantes. ¿Será semejante el 4 a la m? A ver, ¿quién puede contestar? Al menos que digan que no lo saben. O digan algo. Según lo que les mostré ahorita, el 4 es semejante a la m. Les acabo de decir que los semejantes son los términos que tienen la misma literal y el mismo exponente. El 4 vemos que no tiene ninguna literal, solamente es un 4. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segura? El 4, ¿qué literal tiene? A ver, ¿tiene literal el 4? No, el 4 no tiene una literal, solamente es un 4. Acuérdense que el signo de más o menos separa términos. O sea que en esta ecuación del lado izquierdo tenemos dos términos y del lado derecho tenemos un término. En total, en esta ecuación tenemos tres términos, porque los signos de más y menos separan los términos. Entonces, el 4 y la m no son parte del mismo término, son términos diferentes. Por lo tanto, el 4
no tiene ninguna variable. Ahora, la m no tiene ahí. ¿Cuál es el coeficiente de la m? Acuérdense lo que les había dicho de los números invisibles. ¿Se acuerdan que les había dicho? Que hay un número que no se pone, pero aunque no se ponga, podemos decir que está ahí. ¿Cuál era ese número? Por ejemplo, ahí al lado de la m no aparece ningún número. Pero ¿qué número real es? Aunque no esté, pero ¿qué número es? ¿Qué número hay ahí al lado de la m? Aunque no se vea. ¿Cuál será el número que está al lado de la m? Que acompaña a la m. ¿Se acuerdan cuál es el número que nunca se escribe? ¿Cuál es el número que nunca se escribe en una ecuación? No se escribe, pero sí se considera. ¿Alguien se acuerda? Si no lo digo. Acuérdense que el 1 nunca se escribe. El 1. El 1 nunca se escribe. Ni como exponente, ni como coeficiente, ni como exponente. O sea que aquí al lado de la m, aunque no se vea nada, hay un 1. Hay uno que está escondidito, ¿no? O sea que si nosotros lo escribimos, eso estaría así. Habría un 1 acá invisible al lado de la m. Y también habría un 1 acá arriba de la m como exponente. Entonces no se escribe el 1, pero está ahí. Entonces realmente el término, eso que supuestamente solo es una m, realmente es 1m a la 1, ¿sí? Pero el 1 nunca se escribe. O sea que el coeficiente de la m es 1 y su exponente es 1, ¿sí? Ahora el 4, pues el 4 no tiene ninguna variable, solamente es el coeficiente. Entonces, ¿podemos decir que el 4 es semejante a la m entonces? No, no son semejantes porque el 4 solamente es un 4, no tiene ninguna variable. Y la m, este, entonces, ándale, es eso, que el 4 no tiene variable, ¿no? Entonces, por lo tanto, como no tiene variable, pues no puede ser semejante a un término con variable, ¿no? Para que el 4 tendría que ser semejante a un término que no tenga variable, que tampoco tenga variable. Por ejemplo, si decimos el 4 y el 20, 4 y 20, pues ninguno de los dos tiene variable. Por lo tanto, en ese caso, el 4 sería semejante al 20, ¿no? Entonces, un término que no tenga variable es semejante a otro término que tampoco tiene variable, ¿sí? Entonces, y un término que sí tiene variable es semejante a otro que tenga esa misma variable. Entonces, quiere decir que esta m o este 1m es semejante a algún término que tenga variable y que sea esa misma variable. O sea que este 1m debería ser semejante al 2m. Entonces, en este caso, el 4 no tiene semejante, porque solamente es un número, solamente es un coeficiente. En cambio, la m y la m
es semejante al 2m. Porque ambos términos tienen la letra o la literal n. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que la m y el 2m y el término 2m son semejantes. Pero el 4 no tiene ningún par, ningún semejante. Por lo tanto, ese 4 pues se va a quedar abandonado solito, ¿no? Entonces, acá entonces vemos que, entonces, ¿qué habría que hacer en esta ecuación? Si la m es semejante al 2m, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer que estos dos se queden juntos. Porque así como están separados. El 2m está en el lado derecho y la m está en el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, están separados. Pero no debe ser así, realmente deben estar juntos, porque son semejantes. Entonces aquí debemos juntarlos. Entonces el 4 lo dejo ahí donde está. Y entonces pongo acá 2m. Y la m que estaba en el lado izquierdo, ahorita la paso al lado derecho. Junto al 2m. Pero resulta que antes la m tenía signo positivo. Y ahorita como está cambiando de lado, debe tener signo negativo. O sea que ahorita va a quedar la ecuación como 4 es igual a 2m menos m. Así va a quedar la ecuación ahorita. Y como estos dos son semejantes, pues los puedo operar, ¿no? Y la ecuación pues quedaría mucho más simple. Entonces, si opero estos dos, me va a quedar como 4 es igual a 2m menos m. O sea, 2m menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Pues 1, ¿no? O sea, va a quedar como 1m, pero el 1 nunca se escribe. Entonces simplemente va a quedar como y. Exacto. Vamos a poner así el 1 así como si estuviera invisible, ¿no? Entonces, quiere decir que la ecuación me queda como 4 es igual a m. O sea que la m vale 4, en otras palabras. El valor de m es 4. Y entonces, por eso, entonces el primer paso es este. Tengo que cerciorarme que los términos semejantes estén en el mismo lado. Vamos a poner otro ejemplo. Que diga, ¿qué pasa aquí? ¿Está bien cómo está esta ecuación? ¿Qué pasa en el lado izquierdo de la ecuación? ¿Y qué pasa en el lado derecho de la ecuación? ¿Habrá un término que no corresponda, o sea, que no corresponda o que esté en el lugar equivocado? ¿Cómo quedaría ordenada correctamente esta ecuación?
¿Cuál es el término que está en el lugar equivocado? Fíjense bien. ¿Cuál es el término que no debe ser, no debe estar donde debe? Porque no, o sea, con los que está, no es semejante a ellos. Para eso, tienen que analizar cuáles son los términos semejantes aquí. Por ejemplo, a ver, empezamos con el 2N. ¿Cuál es el término semejante al 2N? A ver, ¿cuál es el término semejante al 2N? Acuérdense, semejante que tenga la misma variable, la misma letra. Entonces, ¿dónde ven uno que igual tenga dos, que tenga N? Ándale. Entonces quiere decir que 2N y 5N son semejantes. Ahora pregunta, allá, además allá tenemos tres términos. Tenemos el 2N, tenemos el 2 y el 5N. Ahora, ¿ese 2 es semejante a estos dos? El 2, el coeficiente 2, ¿es semejante a estos dos? O sea, al 2N y al 5N. Fíjense bien, solamente es un 2, no tiene ninguna letra. No tiene ninguna variable, solo dice un 2. Si solo aparece como 2, como coeficiente 2 y no tiene variable, podemos decir que es semejante al 5N y al 2N. ¿Eso no? Correcto, no es porque solamente es un coeficiente, no tiene variable. Para que sea semejante tendría que tener una n, ¿no? Pero como no tiene, solamente es un 2, por lo tanto no es semejante. Entonces quiere decir que ese 2 es el que está en el lugar equivocado. Entonces vamos a tacharlo, ¿no? O sea, poner así como una X. Este es el que está en el lugar equivocado, porque no debe estar allá. No debe estar junto al 2N y al 5N, porque pues no tiene variable. Los otros dos tienen variable, pero este no tiene variable. Por lo tanto, no está en el lugar correcto. Entonces, ¿dónde debería estar ese 2? ¿Dónde debería estar el 2? Pues en los otros que no tienen variable, ¿no? Entonces, o sea, junto al otro 2, con este 2 de aquí. Entonces, quiere decir que debe quitarse de allá, porque está en el lugar equivocado, y debe pasarse al otro lado. Pero como aquí era positivo y se está cambiando de lado, entonces cambiamos a negativo. Por lo tanto, ahora este 2 va a desaparecer de allá, del lado izquierdo, y va a pasar al lado derecho con el signo negativo.
Y ahora ya está en el lugar correcto, ¿no? Porque pues vemos el 30 no tiene variable, el 2 tampoco tiene variable, y pues por lo tanto, pues sí. Entonces quiere decir que está en la familia de los términos que no tienen variable, o como se les llama, términos independientes, ¿no? Y anteriormente estaba en la familia equivocada, porque estaba en la familia de las n's, ¿sí? Estaba en la familia de las n's, pero ahí no debe estar. En cambio, ahí ahorita ya pasó en la familia de los términos independientes. Y ahora sí está en el lugar correcto. Ahora sí está en la familia, ¿no? Ya no está adoptado, erróneamente. Entonces, ya se fue a su familia, a su verdadera familia. Entonces, por lo tanto, ahorita la ecuación nos va a quedar como 2n más 5n igual a 30 menos... Bueno, aquí podemos decir 0, ¿no? Porque si hicimos 2 menos 2, pues 0, ¿no? Entonces así va a quedar ahora la ecuación. Va a quedar como ahí, 2n más 5n igual a 30 más 0. O simplemente 30, ¿no? Podemos decir simplemente 30. ¿Y de dónde salió el 0? Pues de 2 menos 2. Ah, no, perdón, estoy mal, ¿verdad? No, no, perdón, estoy mal, me di cuenta que estaba mal. No, perdón, tienen el mismo signo. Tienen el mismo signo, me he dado cuenta ya. Habíamos dicho que cuando tienen el mismo signo se suman y se conservan negativos, ¿sí? Sí, pero no había dado cuenta. Entonces estoy mal, debe ser 4 acá, menos 4. Sí, perdón, está mal. Menos 4. Vamos a borrar. Acá debe ser menos 4. Sí, es que pensé que era resta, pero no. Me acabo de dar cuenta que no. Entonces acá me va a quedar menos 4. Ahí está. Entonces, la ecuación va a quedar como 2n más 5n igual a 30 menos 4. ¿Y de dónde salió el menos 4? Pues de menos 2 menos 2. Acuérdense que cuando tenemos dos términos que son semejantes y que los dos son negativos, los dos coeficientes son negativos, este, se hace una suma y se conserva el signo negativo. Entonces, por lo tanto, por eso quedó el menos 4. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahorita podemos reducir aún más la ecuación, ¿no? Porque lo que está arriba son semejantes. Por lo tanto, podemos operarlos y entonces ya se reduciría más la ecuación. Y tanto los de la derecha como los de la izquierda son semejantes. Entonces podemos operarlos y hacer que la ecuación quede más sencilla, más simple, más reducida, ¿sí? Entonces, si hacemos esta simplificación, nos va a quedar la ecuación ahora como... ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Nos va a quedar como... A ver, entonces operamos los términos semejantes de la izquierda y decimos 2n más 5n, pues 7n. Entonces 7n. Y luego operamos los términos semejantes de la derecha y nos queda 30 menos 4, que sería 20. A ver, ¿son 30? ¿Cuánto decía? Sí, 30 menos 4. Ah, sí, van 26. Entonces la ecuación ya así, en su máxima simplificación, me va a quedar como 7n igual a 26. ¿Sí? Ahora, ya puedo resolverla. Ya quedó simple, lo más sencilla posible, ¿no?
Ahora, ya que he dejado la ecuación de una forma más simple, ya hago el último paso. El último paso es en el despeje. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, anótenlo ahí. El último paso para resolver una ecuación es el despeje de la literal. ¿Y qué es eso? Bueno, pues fácil, simplemente significa que tengo que dejar sola la literal. O sea, que lo que está al lado de ella debe quitarse, debe eliminarse, para que esa variable quede solita. Entonces, si nos fijamos aquí, o sea, que esta n de aquí, que es la literal, debe quedar solita. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pregunta, la literal aquí está sola. ¿Será que aquí la literal esté sola? ¿Qué dicen? Y si no está, ¿qué es lo que impide que así sea? ¿Qué es lo que impide que esa literal esté sola? ¿Ya se dieron cuenta? En la parte de la derecha tenemos 7n. O sea, ¿la literal está sola? ¿Será que la literal está solita en el lado izquierdo? Pues obviamente no, ¿no? Porque vemos que al lado de la n tenemos un 7. Entonces no está sola la literal. Entonces, ¿qué está impidiendo que la literal n quede sola? Pues el 7. El 7 es el que está impidiendo que la literal quede sola. Entonces, ¿qué debo hacer con ese 7? Pues debo eliminarlo. Debo eliminarlo para que ahora sí la literal quede sola. ¿Sí? Ya, obviamente, cuando elimine ese 7, pues simplemente me va a quedar aquí n. En el lado izquierdo simplemente me va a quedar la n. Y entonces ahora sí ya vamos a decir que está sola o despejada, ¿no? Entonces, cuando yo haga esto, cuando yo elimine este 7, a esto se le conoce como el despeje, ¿sí? Dejar sola la literal. Pero ese 7 no va a desaparecer mágicamente. ¿Dónde se va a pasar? Pues obviamente en el otro lado. Si al principio estaba... Ahora, había una regla que les había mencionado. Si lo que quiero pasar al otro lado estaba dentro de una multiplicación, cuando yo lo traspase, va a cambiar de operación. O sea que aquí el 7n era parte de una multiplicación, porque habíamos dicho que cuando un número y una letra estén juntitos, significa multiplicación. Pero como el 7 lo voy a eliminar y lo voy a pasar al otro lado, entonces ahorita va a ser parte de una división. O sea que ahorita va a ser 26 entre 7. Entonces, el resultado de la n o el valor de la n va a ser, pues prácticamente ya lo tengo. Solamente es dividir esto y ya. Ese va a ser el valor de la n. Entonces, cuando yo divide 26 entre 7, me da 3.71. Vamos a decir, vamos a darle 3.71. 3.71, y por tanto, ese es el valor de la n. Entonces ya vieron cómo se resuelve la ecuación. Primero tengo que juntar los términos que sean semejantes. Ya les dije, ya les recordé que son los términos semejantes, los que tengan la misma literal
y el mismo exponente. Entonces, si ven que en un lado de la, que en una, si ven que en el lado de una ecuación hay términos que no son semejantes, por ejemplo, está el 2K, está el 2K, el 4K, y además aparece un 8, pues quiere decir que ese 8 es el que está mal, ¿no? Porque no tiene K. Por lo tanto, como no tiene K, no debe estar allá. Debe estar en el otro lado. Entonces, lo mismo pasaría, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, suponiendo que este 2 tenga una K, una N, bueno, perdón, una N, no K, una N, y acá ya, una, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en esta ecuación? 2N más 2 más 5N igual a 30 menos 2N más 1. Pues aquí va a pasar lo mismo que mencionamos hace rato, ¿no? El 2 no está en el lugar correcto, porque porque no es semejante al 2N ni al 5N. Por lo tanto, ese 5 está mal, ¿no? Ahí donde está. Pero vemos que en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Perdón, derecho. En el lado derecho, ¿qué pasa? ¿Será que hay un término que no está en el lugar correcto? Fíjense bien. Observen bien el lado derecho de la ecuación. ¿Hay algún término que no debe estar ahí donde está? ¿Cuál es ese término que no está donde debe estar? O sea, que está en el lugar equivocado. ¿Cuál es? En el lado derecho. Ya mencioné en el lado izquierdo. El que está equivocado es el 2, ¿no? O sea, ese que dice solamente 2. Y en el lado izquierdo, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el equivocado? Ándale, el 2N, ¿no? El 2N porque pues tiene literal y los otros no tienen literal, por lo tanto está mal. Está equivocado. Entonces quiere decir que ese 2N debe estar en el otro lado, ¿no? En el lado izquierdo. Entonces el 2 que no tiene variable debe estar en el lado izquierdo, derecho, perdón. Y el 2 que sí tiene variable debe estar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces esto debería quedar así. 2N más, bueno, y acá vemos que este 2N tiene signo negativo. Y si lo debo pasar al lado izquierdo, si está en el lado derecho y lo debo pasar al lado izquierdo, a ver, aquí el 2N se debe pasar al lado, bueno, a ver, una chance. Que en forma de división, pero no. No, sí es suma. Sí. Si no, va a cometer el mismo error que la vez pasada. Cuando solamente cuando solamente quiero pasar el coeficiente, sí se pasa a división. Pero cuando quiero pasar todo el término,
todo completamente el término. Entonces sí, todito. Lo que va a cambiarle es eso, de menos a más, o de más a menos, ¿no? En ese caso, el término completito quiero pasar, no solamente el 2. Por lo tanto, en ese caso sí tendría que pasar todo. O sea, cambiar de menos a más, no de multiplicación a división, ¿no? Entonces aquí este término era negativo y ahorita va a ser positivo. Entonces va a quedar como 2n positivo ahorita, ¿no? Más 5n. Muy bien. Y luego aquí va a quedar como 30. Acuérdense, los términos que no cambian de lado, no se les cambia el signo. Solamente a los que cambian de lado, les cambiamos el signo. Entonces aquí 30, pues no cambia de lado, se queda así. El 2 que está en la parte izquierda, hay que cambiarlo aquí, ¿no? Entonces, este 2, pero antes el 2 era negativo, positivo. Y ahorita debe ser negativo. Y el 1, pues no cambia de lado, se queda así. Entonces la ecuación va a quedar ahora de esta forma. 2n más 2n. ¿Por qué se repitió el 2n? Porque es el que estaba en la parte derecha y que ahorita se transfirió al lado izquierdo. Pero como antes era negativo, ahorita se transformó en positivo, ¿sí? Entonces por eso es que ahora hay doble 2n, ¿no? Entonces, y luego el 5n, ¿no? Luego dice 30 menos 2. ¿Y por qué le quité ahorita la n? Ah, pues porque ahorita se refiere al que estaba en la parte izquierda y que ahorita se pasó al lado derecho. Y ese no tiene literal. Y antes era positivo. Ahora debe ser negativo. Y el 1 pues no cambia de lado, se queda así. Entonces así nos queda la ecuación por ahora, ¿no? Pero lo podemos simplificar. La podemos simplificar porque lo que está en la parte izquierda y lo que está en la parte derecha son puros semejantes. Entonces, como todos son semejantes, lo puedo simplificar. Entonces, sumo lo que está en la parte izquierda y lo que está en la parte derecha y ya lo simplifico. Entonces digo 2 más 2 son 4, más 5 son 9. Entonces me queda como 9n, ¿no? Y luego aquí 30 bueno, primero se hacen las sumas y de último las restas. Entonces sería como menos 2 más 1. O sea, cuando son signos diferentes, se resta, ¿no? Entonces sería 2 menos 1, pues 1, ¿no? Y se conserva el mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto, que en este caso el 2 tiene mayor valor absoluto y es negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 1. Va a ser menos 1 el resultado. Entonces aquí me va a quedar 30 menos 1. O sea, 30 menos 1 son 29, ¿no? Entonces la ecuación ya de una forma más simplificada, en su máxima simplificación, me va a quedar como 9n igual a 29. Ya pues ya al realizar la ecuación, ya voy a obtener el valor de la n. Acuérdense cómo se realiza. El último paso es dejar sola la variable, ¿sí? Entonces esa n se debe quedar completamente sola. Por lo tanto, hay una cosa ahí que está impidiendo que la n quede sola. ¿Qué es lo que está impidiendo que la n quede sola? En el lado izquierdo. ¿Qué es lo que impide que la n quede sola en el lado izquierdo? A ver, ¿qué impide que la n quede sola?
Hay un número ahí, ¿no? Al lado de ella, que no está dejando que quede sola, que se quede sola. Ándale, el 9. Entonces quiere decir que ese 9 está allá perjudicando, ¿no? Y como está solamente perjudicando ese 9, pues hay que quitar. Pero aquí, ¿qué voy a hacer? Ahora, aquí, noten la diferencia. Aquí, en ese que decía 2n, eh, no lo pasé a división, lo pasé o sea, de negativo lo pasé a positivo, porque lo que hice es cambiar completamente todo el término. O sea, todo el término, tanto el 2 como la n, se pasaron en el lado izquierdo. Por esa razón es que aquí cambia de menos a más, ¿sí? Pero aquí no, aquí la n no la quiero pasar en el lado izquierdo, derecho. Solamente el 9 es el que quiero pasar en el lado derecho. Por lo tanto, aquí ya no voy a cambiar de menos a más o de más a menos, sino voy a cambiar de multiplicación a división, ¿sí? Porque aquí el AN no se va a pasar, solamente el 9 es el que se va a pasar. En cambio, en el otro, todito se pasó, tanto el 2 como la N es lo que se pasó. Entonces, cuando quieran pasar todo, cambia de más a menos o de menos a más, según, ¿no? Según el término que sea, o sea, el signo que tenga al principio. Ahora, cuando solamente quieran pasar el coeficiente, como en este caso solamente el 9 es el que quiero pasar en el lado derecho, entonces ahí tienen que cambiar no el signo, sino la operación. Entonces, si este 9n estaba representando una multiplicación, ahora va a representar una división. O sea que lo que se va a hacer es se va a dividir 29 entre 9. Entonces eliminamos el 9. Este 9 se quita de aquí y lo pasamos en el otro lado en forma de división. Y esto, pues ya el valor de la n, pues va a ser el resultado de la división, ¿no? Entonces, entonces divido 29 entre 9 y ya ese es el valor de la n. Me queda 3.22. Entonces, ese vendría siendo el valor de la n, 3.22. Entonces, n es igual a 3.22. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Seguro todos lo están entendiendo. Pero uno ya lo entendiste. Me estabas preguntando ayer. Entonces, son los pasos para resolver una ecuación lineal, ¿sí? Primero, fijarnos que en ambos lados de la ecuación, tanto en el izquierdo como en el derecho, haya términos semejantes. Que no haya ningún término que esté en el lugar equivocado, ¿no? En dado caso que así sea, o sea, que haya algo que no esté donde realmente debe estar, pues hay que hacer un cambio de términos, ¿sí? Entonces, y acuérdense que cuando cambiamos un término de lado, si está, o sea, si cambiamos todo completamente y pues ese estaba dentro de una suma o dentro de una resta, entonces hay que cambiarle el signo. Si antes era negativo, lo pasamos a positivo. Si era positivo, lo cambiamos a negativo, ¿sí? O si hay algo que está dentro de una multiplicación y solamente quiero mover el coeficiente y la letra se va a quedar ahí mismo, entonces lo que voy a hacer es cambiar la operación. Si antes estaba dentro de una multiplicación, va a pasar a división. O si era parte de una división, luego va a pasar a ser una multiplicación, ¿sí? Entonces, y en dado caso que pasemos de multiplicación a división,
o viceversa, no le cambiamos el signo. Si era negativo, se queda así. No le vamos a cambiar de positivo a negativo, no. Los signos se quedan así. Lo que vamos a cambiar es la operación, ¿sí? Entonces, ya de último, pues lo que hacemos es despejar, o sea que tenemos que ver que la variable o literal quede completamente sola. Y en dado caso que no sea así, el término que está ahí estorbando, se puede decir así, pues hay que cambiarlo de lado. Y lo mismo que mencioné, ¿no? Si bueno, en este caso, como solamente vamos a cambiar el coeficiente, la variable no la vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es cambiar la operación. Si era una multiplicación, pasamos a división, o si era división, pasamos a multiplicación. Y entonces, pues ya. Y entonces, pues ya solamente lo que el resultado que obtengamos, pues ese es el valor de la literal. Y por lo tanto, pues ya, entonces, ya al encontrar esa literal, ya al final podemos sustituir esa literal en la ecuación y ya, pues solo para corroborar que lo que obtuvimos está bien, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que les había mostrado la clase pasada, de los sistemas de ecuaciones. Es la misma situación. Solo que la única diferencia aquí en el sistema de ecuaciones es que tenemos dos ecuaciones que están juntas, ¿sí? Pero viene siendo prácticamente lo mismo. Bueno, hay procedimientos extras aquí, ¿no? En este sistema de ecuaciones. Como tenemos aquí a diferencia de las ecuaciones lineales comunes, en los sistemas de ecuaciones, eh, cada una de las ecuaciones tiene dos literales. En cambio, las ecuaciones lineales solamente tienen una, ¿no? Entonces, entonces, por esa razón es que hay que hacer un procedimiento extra. Entonces, y ese procedimiento extra consiste en precisamente hacer que la ecuación ya no tenga dos variables, sino solamente tenga una, ¿sí? Entonces, ya para que sea una ecuación lineal tal cual, ¿no? O sea, así como conocemos realmente la ecuación lineal, con una sola literal. Y para hacer esto, pues, bueno, realmente tenemos dos procedimientos para resolver los sistemas de ecuaciones. Y el que les había mencionado en la clase pasada es el de método de suma y resta, ¿sí? Método de suma y resta. Perdón, de sustitución, perdón. Y también tenemos otro método que es el de suma y resta. Y ahí lo pueden ver en la guía. Se explican ambos métodos, ¿sí? Ambos métodos se explican. Y en ambos métodos se obtiene el mismo resultado, ¿sí? Aquí prácticamente sería el método que más les gusta. Ustedes elijan el que les resulte más fácil y más cómodo, y pues y ese hacen. O sea, no es necesario hacer los dos métodos. Con uno es suficiente, ¿no? Simplemente el que vean que les resulta más fácil y más cómodo, más práctico, entonces ese realiza. A mí me resulta un poco más fácil el de suma y resta, ¿sí? Pero hay quienes les resulta más fácil el de sustitución. Entonces ya ustedes deciden. Pero en ambos se obtiene o se debe obtener el mismo resultado, ¿sí? Muy bien. Entonces, les estaba explicando la vez pasada el de sustitución. En el de sustitución lo que hacemos primero es despejar una variable, ¿sí? Primero despejamos, como les había dicho al principio, en las ecuaciones vamos a tener dos variables, ¿sí? Entonces, tenemos que el primer paso es despejar una de esas variables. No es necesario despejar las dos, con una es suficiente. Entonces, despejamos una variable y y luego encontramos un valor simbólico de esa variable, ¿sí? Y luego el valor simbólico lo sustituimos en la otra ecuación.
Y si nos damos cuenta, aquí ya vamos a tener una ecuación lineal, o sea que solamente va a tener una variable, ya no dos como al principio. Entonces ya, pues prácticamente cuando lleguemos a este paso, pues es resolver la ecuación como les había mencionado en la clase de hoy. Juntar los términos que sean semejantes, operar los términos semejantes y al final, pues, o sea, ajá, de tal forma que dejemos a la ecuación en su máxima simplificación y al final, pues, despejar la variable. Y ya, pues ya, una vez que ustedes hayan despejado la variable, y si acaso resolver las operaciones que están en el lado derecho, ya, ya con eso pues encuentran el valor de la variable. Y para el caso de la otra variable, pues lo que tienen que hacer es agarrar una de las ecuaciones que les habían dado. Bueno, ajá, pueden encontrar, o más fácil, agarran el valor simbólico que habían obtenido al principio de la literal que eligieron y sustituyen ahora el valor que encontraron de la otra literal. Por ejemplo, aquí, si yo despejé la X y me quedó -3 -6y. Ese fue el despeje, ¿no? Eso es lo que me quedó al despejar la X. Eso es un valor simbólico. Luego este valor simbólico lo pasé a la otra ecuación y entonces eliminé la X y puse este valor simbólico, -3 -6y. Y entonces, y pues esto significa multiplicación, ¿no? Entonces tengo que multiplicar el -3 por el 2 y luego el -6 por el 2. Y esto me quedó como 6, 6 menos 12y. -6 menos 12y. Y ya pues, y todo lo demás de la ecuación, ¿no? Más 13y igual a -8. Y ya pues ve aquí, pues lo que tengo que hacer es juntar los términos que sean semejantes. Pues vemos aquí que el 6, el -6, no es semejante al 12y ni al 13y. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con ese 6? Con ese -6, pues hay que pasarlo al otro lado. Entonces, ahora entonces pasamos el -6 al lado del -8. Pero este 6 era negativo. Y como hay que cambiarlo de lado, entonces ahora va a ser positivo. Y entonces va a quedar en el lado derecho -8 más 6. Y habíamos dicho que cuando tenemos, bueno, y luego en el lado izquierdo nos va a quedar simplemente el -12y y el 13y. Ahora vemos que en ambos lados tenemos términos semejantes. Tanto en el lado izquierdo como en el derecho hay términos semejantes. Entonces podemos operarlos. Entonces operamos en el lado derecho y nos queda, bueno, o del lado izquierdo, podemos empezar cualquiera. Si operamos primero el del lado izquierdo, decimos menos 12y menos 13y. O sea, menos 12 menos 13. O 13 menos 12. ¿Cuánto es 13 menos 12? Pues 1, ¿no? 1. Pero habíamos dicho que el 1 no se escribe. Por lo tanto, acá pues simplemente ponemos de allí. Y luego en el otro lado tenemos el -8 menos o sea, el -8 más 6. Y habíamos dicho que cuando son signos diferentes, lo que se hace es una resta y se conserva el signo negativo. Por lo tanto, aquí se va a restar. Se va a restar 8 menos 6 y se va a conservar el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál es el que tiene mayor valor absoluto? El 8. ¿Y qué signo tiene? Pues el menos. Por lo tanto, vamos a conservar el signo negativo. Entonces va a quedar como -2. Y como aquí en la parte derecha simplemente me quedó la y, pues ya, no hay que hacer nada más. Ya estuvo, ya está sola la y. Ya está solita la y. Entonces, como ya está sola la y, pues ya terminé. Simplemente digo que entonces el valor de y es -2. Entonces, ahora este es el valor de y. Entonces, en el valor simbólico que había encontrado al principio de x, sustituyo este valor de y.
Entonces, el valor simbólico de X me había quedado como -3, -6y. Pero ahora quito esa y y pongo el -2, que es el valor que encontré de y. Entonces digo, y acuérdense de las jerarquías de operaciones. En las jerarquías de operaciones primero multiplico y luego sumo o resto, ¿no? Entonces primero voy a multiplicar 6 por 2, -6 por -2. Y esto me va a quedar 12, porque los dos tienen el mismo signo. Y luego este 12 lo opero con el -3. Como los dos tienen diferentes signos, va a ser resta. Y como el 12 tiene mayor valor absoluto y es positivo, entonces el 9 va a quedar como positivo. Por lo tanto, el resultado final va a ser 9 de la X. Entonces, quiere decir que ya encontré los dos valores. Ya encontré el valor de la Y, que es -2, y ya encontré el valor de la X, que es 9. O sea que si yo agarro estas dos ecuaciones que tenía al principio, ya puedo sustituir estas dos literales. Ya puedo sustituir la X y también la Y. Y al final me debe dar esto que aparece aquí. En la primera ecuación me debe dar -3. Y en la ecuación 2 me debe dar -8. Si me da otra cosa, quiere decir que no están correctos esos valores de X y Y. Pero si me da eso, entonces quiere decir que sí está bien. Entonces, agarro esas dos ecuaciones, sustituyo la X y la Y por los valores que encontré. Y entonces la primera ecuación me va a quedar como X, o sea, decía la ecuación X más 6Y igual a -3. Y ahora la ecuación va a decir, en lugar de X, pues va a ser 9, ¿no? En lugar de Y va a ser -2. Entonces va a quedar como 9 más 6 por -2 igual a -3. Y si yo hago las operaciones de la parte izquierda, me debe dar -3. A ver, vamos a ver. Si yo digo 2 por 6 es 12, -12. Y -12, o sea, 9 menos 12 me da 3, -3. ¿Por qué -3? Porque 12 menos 9 es 3. Y como 12 es el que tiene mayor valor absoluto y es negativo, conservo el negativo. Y luego en el otro, la otra ecuación que decía 2x más 13y igual a -8, ahora sustituyo la x y la y me queda 2 por 9 más 13 por -2 igual a -8. Y ahora digo 2 por 9 son 18 y 13 por 2 son 13 por -2 son -26. Y como pues tenemos signos diferentes, vamos a hacer una resta. Entonces decimos 18 menos 26, o lo que es lo mismo, 26 menos 18, y me queda 8. Y como el 26 es el que tiene mayor valor absoluto y es negativo, conservo el signo negativo y me queda -8. Entonces, quiere decir que esto estuvo bien. Los valores que encontré de X y Y sí estuvieron correctos. Entonces, ese es el método de sustitución. Ahora, ¿qué es lo que hice en esta ecuación? Pues simplemente encontrar los valores de Y, X y Y. Acuérdense que al principio no conocía esos valores, pero ya cuando realicé estas ecuaciones, ya pude conocer los valores de X. Entonces, eso fue el chiste, se puede decir así, o el propósito de estas ecuaciones. Encontrar los valores de X y de Y. Entonces, ya al final, pues ya sustituirlos, ¿no? Entonces, este es el método de sustitución. Y luego tenemos el método de suma y resta, que pues esto no creo ya no va a alcanzar el tiempo para que se los explique, pero lo vemos la próxima, ¿sí? De todos modos, repásenlo aquí en la página 76 y 77, ¿sí? Entonces, y les voy a escribir todo lo que les mencioné hoy, que el álgebra es un idioma, que no sé qué, se los voy a pasar acá en esta guía, para que ya lo tengan, ¿sí? Entonces, y eso ya sería todo. Ya la próxima explicamos el método de sustitución, perdón, de suma y resta. Luego igual pueden hacerle clic aquí, ya vieron que en la página 72 hay un
hay un, ¿cómo se llama? Hay una liga. Entonces le hacen clic a esa liga y pueden encontrar un documento donde donde aparece un problema que se resolvió con sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, y ahí van a ver para qué nos sirve también el sistema de ecuaciones o cómo nos sirve el sistema de ecuaciones para resolver problemas. Eso también lo vamos a ver la próxima, ¿sí? Entonces, queda pendiente la explicación del método de suma y resta y la forma práctica de o sea, cómo nos puede servir en la vida el sistema de ecuaciones, ¿no? Y ya esto. Está, entonces nos vemos la próxima.